La palabra de Dios es un bistec, un manjar, que debemos que saborearlo, disfrutarlo, ¿sí? Y en Romanos capítulo 8 nos ha estado hablando, todavía no vamos a comenzar el mensaje, pero como introducción de lo que voy a presentar a un invitado en esta mañana. Romanos capítulo 8 nos dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Hambre, persecución, espada afilosa, cárcel, demonios, ángeles. Nada nos puede separar del amor de Dios. Y a continuación le voy a pedir al hermano Alejandro Pérez, que es primo de nuestro hermano Juan Pérez, que nos va a estar compartiendo su testimonio de cómo Dios lo alcanzó allá en la ciudad allá en la ciudad de México, quería decir Chiapas, pero es Oaxaca. Y Dios, al escuchar, ayer venía de Mexicali preparando el terreno que vamos a ir a compartir allá, y me habló el hermano Juan Pérez: pastor, quisiera que mi primo diera su testimonio. Y este es un misionero que Dios lo ha usado grandemente, y dije, sí, cómo no. Así que vamos a darle un fuerte aplauso y a recibir a nuestro hermano Alejandro Pérez. Gracias, hermano pastor. Yo le digo a nuestro hermano pastor y su familia y todos los colaboradores del Señor, y a toda la iglesia en general, que Dios le bendiga. Hermanos, bueno, voy a contarle mi testimonio, lo que ocurrió en el año de 1983, allá en un pueblo, en una ranchería que se llama San Juan Yatzona, se llama el pueblo. Llegaron unos hermanos que radicaban en la ciudad de Oaxaca, llegaron a predicar a sus familiares, le hablaron de la palabra de Dios, y empezaron rápidamente a hacer sus cultos, y empezaron a alabar al Señor, pero se escuchaba algo raro. Pero entonces el pueblo se molestaron y el diablo se enojó y se levantaron contra los hermanos. Pero todavía no estaba el asunto más grave, y estaban hablando que lo van a sacar, y al final de cuentas, pues, y el asunto es que el pueblo, el presidente municipal, dice: ¿qué vamos a hacer aquí con los evangélicos? Y pues nos entretenían las juntas, y entonces mi intención es de contrarrestar a los evangélicos, porque ese tiempo ahora sí que quiere decir la palabra evangelio y hermanos. Entonces dice: los evangélicos, los hermanos, los protestantes, pues ellos nos consideraban como una burla, nos decían de cosas. Entonces yo empecé de mi parte, empecé a tomar la Biblia que tenía allí del Nuevo Testamento católico, pero que es la misma. Entonces empecé a escudriñar la palabra de Dios desde Éxodo hasta Apocalipsis, pero lo tomé como cualquier libro, lo empecé a estudiar, a escudriñar. En todo momento no dejaba. Ahora del almuerzo estaba leyendo, después del almuerzo, mientras que tenía a mi papá, estaba duro, y hasta que llegué a terminé lo que es completo de todo lo que es la Biblia, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Después empecé en el segundo viaje, otra vez en el libro de Éxodo, pero con más calma, con más despacio, minuciosamente. Empecé a grabar unos textos, empecé a escribir textos, y me acuerdo que empecé a memorizar todo lo que es Mateo 24, porque es donde más me interesó, que son como 51 versículos. Todo me lo memoricé, porque dije: este es algo importante, y otros textos más. Entonces empezamos, ya que tenía el conocimiento de la palabra de Dios, pero antes de eso dije: pues algo, ¿qué voy a hacer? Cuando llegaban los evangélicos, ya no era los hermanos, ya no era el asunto de hablar en contra de ellos. Al tener conocimiento de la palabra de Dios, entonces resultó muy diferente. La palabra de Dios entró a mi corazón, y entonces cuando llegaban los hermanos ya no dije nada, me quedé nada más callado, porque
la palabra de Dios es como una espada de dos filos y penetró hasta dentro de mi corazón. Entonces me quedé callado, hermanos. Entonces ya andaba yo predicando a toda la gente en el campo donde estábamos trabajando. Les hablaba más de Mateo 24, donde hablaba del fin del mundo, del tiempo del fin. Les hablaba, pues, como nosotros hablamos ahí en zapoteco, y les decía en zapoteco a la gente, así dice la palabra de Dios, se asustaban, se admiraban. Pues dice, no, pues sí, se quedaban admirados. Le digo, no, la palabra de Dios dice así, que esto va a ocurrir, que esto va a pasar, pero tenemos que buscar a Dios, tenemos que estar bien delante de Dios para que lleguemos hasta el final. Pero hasta ahí nomás, pero no tenía más palabras, pero lo que yo entendí ahí, y empecé a hablarles, a predicar de la palabra de Dios. Entonces ya la gente el pueblo enemigo se levantó fuertemente, pero antes de eso, hermanos, empezaron a cortar todos los servicios de los 5 familias. Y yo éramos, de la familia de mi papá somos 5, y 4 hermanas y yo el único varón. Entonces empecé a decir, mi papá, si está la palabra, si están los dolores, mi papá dice, está bien, pero entonces empezaron a cortar los servicios de los 5 de mi papá. Nos cortaron el agua, nos cortaron la luz, nos pidieron que amarráramos nuestros animales en los terrenos de la gente, y nos prohibieron que vaya a mi mamá al molino para hacer nuestro tamal, para hacer tortillas. Y todos los servicios, hermanos, y también prohibieron que mis hermanas fueran a la escuela, todo absolutamente prohibieron, hermanos. Entonces ya vamos a acudir, los hermanos empezaron pues ahí le buscaron, porque ya, entonces hicieron una junta y dicen, ahora, ¿qué piensan ustedes? ¿Piensan renunciar a su religión? Porque no queremos hermanos, aquí no queremos evangélicos, aquí no queremos protestantes, y otras cosas decían, porque decían de cosas, hermanos. Entonces yo les dije, no podemos renunciar, porque nosotros hemos creído a un Cristo vivo, a un Cristo de poder. No, dice, ustedes no creen a Dios, ustedes creen al diablo. Y así, entonces yo, eso fue en 1986, en 1984 entró el nuevo presidente y hizo la junta. Dice, el primer punto que tocó, dice, antes de yo tomé este puesto, dice, ¿qué vamos a hacer con los evangélicos? No, dice, los vamos a sacarlo, dice, porque no queremos saberlos aquí, porque nos van a dividir aquí en el pueblo. Entonces hicieron sus reuniones, otras reuniones, y yo, como yo ya tenía conocimiento de la palabra, no me quedaba callado, y la gente gritaba y hablaba, decían de cosas que vamos a sacar a los hermanos, a los cristianos, a los evangélicos, pero ellos por su ignorancia decían eso. Entonces ocurrió entonces ya el pueblo se organizaron y nos llevaron a la cárcel. Nos encerraron en un cárcel pequeño, como de 2 metros cuadrados, y nos encerraron a todos, ahí la familia, toda la familia, niños y bebés, todos nos encerraron ahí. Entonces ahí pasaba el presidente municipal, el síndico municipal, les iba, solo Dios hace el hombre feliz, pero les decía de burla, se burlaba de nosotros. Pero yo, cuando estaba en la casa, hermanos, me gozaba yo, porque yo tenía a Cristo en mi corazón. Él decía, pasaba y decía, solo Cristo, solo Dios hace el hombre feliz, pero decía de burla, pero por su ignorancia, por todo lo que nos decían. Pero nosotros nos gozábamos allí, cantábamos, alabábamos a Dios, no sentíamos nada porque estamos allí. Y si yo hubiera cometido un delito, un pecado, alguna cosa, me voy a avergonzar, me voy a esconder, rinconarme, porque había cometido una fechoría por allá, pero no por causa de Cristo, hermanos. Entonces llegamos hasta el final, nos sacaron del pueblo. Un domingo se reunió todo el pueblo y iban casa por casa de los hermanos, y nos llevaban medio camino, y así iban con otra familia hasta que nos sacaron a todos. Y dice, mi papá, renuncia, salte, dice, porque no está bueno. Le dije, es que yo comprendí la palabra de Dios y yo voy a seguir a Cristo. Entonces me dice, pues llegó mis tíos, dice, no te vayas, dice, quédate aquí, porque
pues por tu papá, por tu mamá. Le dije, es que la palabra de Dios dice que yo voy a dejar padres y madres, pero con todo Jehová me recogerá. Entonces, hermanos, nos sacaron de ahí, llegamos a la ciudad de Oaxaca y pues conseguimos abogados para que resolvieran nuestro asunto, pero ahí pues la ley no está muy fuerte como acá, hermanos, y los abogados todos lo estuvieron manejando bajo el agua y no nos hicieron caso, aunque les hable del artículo 24, donde habla que uno es libre de profesar la religión que más nos convenga, todo eso, y otros artículos más, pero durante un año no pudimos resolver nada, hermanos. Siempre la autoridad compraron la justicia, pero entonces pasó el tiempo y ya cuando radicamos en la ciudad de Oaxaca y pasaron un año, entonces iba yo al pueblo, entraba de noche a predicarle a mi papá. Y entraba yo como a las 10, teníamos que caminar como 4 horas de un distrito para llegar al pueblo, caminando 4 horas. Yo entraba ahí en el pueblo a las 10 de la noche, entraba Dios, mi papá, la palabra de Dios dice así, usted tiene que aceptarla, aunque la gente no quiera, pero sin que nadie me viera. Entonces me estaba 2 días ahí y a las 3 de la mañana me salía para que no me vieran la gente, porque aparte de lo que me van a encarcelar a mí, y a mi papá lo van a encarcelar, le van a sacar una cantidad de dinero. Entonces, y así ocurrió, hermanos, pero yo seguía entrando, pero de noche, y les predicaba la palabra de Dios a mi papá. Y pasó casi el año 2006, mi papá y mis hermanas volvieron llegaron otros hermanos y le dieron la palabra de Dios y empezaron a hacer otro grupo y empezaron a alabar a Dios. Pero también, hermanos, el enemigo se levantó otra vez y fueron despojados otra vez de su pueblo. Entonces sí, ese tiempo ya, cuando yo salí, pues me quitaron unas bestias, mulares, ganados. Y después, en el 2006, cuando ocurrió nuevamente, cuando sacaron a toda mi familia, pero entonces mi papá sí abandonó su casa, el terreno, tenía cafetales, tenía hectáreas de cafetales y sus bienes, sus pertenencias, así salieron con las manos cruzadas, con la ropa puesta, como a las 12 de la noche en el pleno del agua, hermano, estaba lloviendo, y así lo sacaron a mi papá, a mi familia, y a medio camino, y se fueron caminando, y llegaron a un pueblo que se llama Temascalapa, y ahí se hospedaron, y llamaron a Villalta para que vinieran por ellos, a ver cómo, pero el pueblo se molestaron y se enojaron, y se fueron a medio camino, ahí lo esperaron, no dejaron que pasaran el carro para que fueran por mi familia, hermanos. Entonces, ese es como yo tuve el conocimiento de la palabra de Dios, como yo lo estudié, lo escudriñé la palabra de Dios, hermanos, pero algo maravilloso, algo extraordinario pasó, porque yo estudié la Biblia, hermano, yo lo estudié, le di como 2 veces leída todo completamente lo que es la Biblia, hermano. Después, entonces cuando vino la persecución, cuando vino la prueba y me encarcelaron, me hicieron cosas, me dijo, como yo creí, hermanos, a un Dios vivo, un Dios todopoderoso, dije, nadie me puede separar del amor de Cristo, ni espada, ni cuchillo, ni espada, ni tribulación, ni lo alto, ni lo profundo. Hermanos, tuve que permanecer hasta el día de hoy. El Señor me ha guardado, hermanos, y no cabe duda, hermanos, que la palabra de Dios dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tu familia. Ahora mi familia, hermanos, todos estamos unidos en Oaxaca, ya está mi familia, mis hermanos, todos seguimos en el camino del Señor. Y dice mi papá, si yo hubiera estado, mi papá tiene ahorita 75 años, va para los 76. Mi papá dice, da gracias a Dios, siempre dice gracias a Dios que salí del pueblo, ahora vivo para Cristo, sirvo al Señor. Y si yo hubiera estado allá, dice, ya me hubiera acabado el trabajo, hasta yo no viviera, dice, pero ahora gracias a Dios vivo por la gracia de Dios, ahora sirvo a Dios y está agradecido mi papá. Ahora dice, de lo que perdí mis terrenos, ahora lo estoy recibiendo 100 veces más de lo que perdí, porque ahora dice, ya no camino, ahora donde quiera que yo voy, tomo mi carro, tomo mi taxi, y ya, gracias a Dios que todo ha sido una bendición. Y ese es mi testimonio que doy en esta mañana, hermanos, y espero que
que ustedes sigan adelante, hermanos, confíen, busquen a Dios. Y el Señor está sobre todas las cosas. Que Dios le bendiga, hermanos, y le dejo la mano a nuestro hermano pastor. ¿Qué valor toma para decir, no importa, verdad, que me quiten o que hagan, yo he decidido seguir a Cristo? Y es que está la prueba, hermanos, de una vida consagrada, de una vida entregada totalmente al Señor, y Dios lo usa grandemente donde quiera que Él va. Él predica, comparte su testimonio, y le damos gracias a Dios por la vida de este siervo de Dios. Amén. Se trata de darnos ánimo, y Dios hoy en esta mañana quiere darte ánimo. ¿Cuántos quieren recibir ese ánimo? Amén. Hoy vamos a estar hablando de recibir el ánimo en la oración. Noten conmigo cómo dice el título: cómo orar perfectamente. Yo he escuchado muchas predicaciones de la oración eficaz. Santiago habla que la oración eficaz del justo puede mucho. Pero en esta mañana yo le he titulado cómo orar perfectamente, porque es lo que Pablo nos va a enseñar. El número 7 representa completo, la perfección. Y en esta mañana vamos a ver cómo el Espíritu Santo, cuando intercede por nosotros con gemidos indecibles, que no hay palabras por las cuales nosotros podamos entender lo que el Espíritu está interpretando, tu oración, mi oración, cuando estamos clamando a Él, cuando dejamos que Él interceda por nosotros. Esa es una oración perfecta. Saquen su boletín, vamos a ver 2 puntos en esta mañana. El primero es: nuestro corazón anhela el cielo. Verdaderamente, hermanos, nuestro corazón, de la manera en que Dios nos creó, anhela llegar a esa tierra prometida. El verso 22 nos dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Hay cambios radicales, lo vimos la semana pasada, el paraíso restaurado. Este mundo en el cual tú y yo vivimos está bajo la maldición del pecado. Hay muerte, hay sufrimiento, hay enfermedades, pero cuando venimos a Cristo, hermanos, vemos el mundo, aún bajo la maldición, con ojos diferentes. Vemos que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Nos muestra, como decía el hermano, algo que me dijo en un principio, es de que él se graduó del 6º grado solamente, pero aún así, decía, él leía la Biblia al principio para contradestar a los cristianos, para defender su religión, y sin darse cuenta él, me comentaba en un principio, el Espíritu Santo le estaba revelando a él las verdades de Dios, y él se dio cuenta, aún no buscando a Dios de la manera correcta, sino para defender sus tradiciones y su religión, que Dios, el Espíritu Santo, ya estaba obrando en él, le estaba quitando las vendas de los ojos. Hermano, mientras los años pasan, nuestros cuerpos se van debilitando, ¿sí o no? Ya no es lo mismo que cuando teníamos 15 años y corríamos y no nos preocupábamos de nada, que papi o que mami se encarguen. Pero ahora, mientras los años más pasan y nos hacemos un poco más viejos, las enfermedades vienen, ¿sí o no? Esta semana, el domingo en la noche, me empezó un dolor en la rodilla y estaba yo incómodo, y ya para el lunes todo el cuerpo me dolía, y era una fiebre tremenda la cual me pegó.
Cuando eso sucede, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, nuestro deseo dentro de nuestro ser está gimiendo, está clamando y está diciendo: oh, cómo quisiera tener ese cuerpo glorioso que Dios ha prometido, que ya no se va a enfermar, que ya no se va a debilitar. ¿Cuántos quieren ese cuerpo glorioso que Dios ha prometido? Nuestro cuerpo, así mismo la creación anhela, desea fervientemente y con dolores de partos. Hablábamos la semana pasada, los temblores, los huracanes se están intensificando, se están haciendo más fuertes cada vez más. Pero la Biblia, hermanos, no predice el fin del mundo, sino más bien un comienzo de un nuevo mundo. En Mateo 24 me hace interesante que el hermano comentaba acerca de esto. Está en la pantalla. Mateo 24, verso 6, Jesús dijo: y oísteis de guerras y rumores de guerras, y oiréis. Van a oír de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto, ¿qué? Acontezca. Pero aún no es, ¿qué? Pero aún no es el fin. Verso 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra el reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será, ¿qué? Todo esto será principio de dolores. El mundo se está preparando para al nuevo paraíso, lo que Dios tiene preparado. Y vemos aquí en este capítulo 8 la palabra gemir, que es clamar, un llanto de desesperación. En el verso 22 vemos la creación gime esperando la venida del Señor. En el verso 23 vemos que nosotros como hijos de Dios estamos esperando la renovación de nuestros cuerpos glorificados. Y más adelantito en el verso 26 vamos a estar viendo que el Espíritu Santo gime y nos ayuda en nuestras oraciones. Pero ahorita quiero enfocarme en cómo nosotros como hijos de Dios, nuestros cuerpos gimen cuando nos enfermamos. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. A causa del pecado entró la muerte. Las estadísticas de la muerte son increíbles. Cada una persona que va a morir. Es cierto, no cabe duda. Nadie nos podemos escapar la muerte. Todos vamos a morir. Pero ¿qué dice Filipenses 3:20? Filipenses 3:20 nos habla cómo el Señor Jesús nos va a transformar nuestros cuerpos como al suyo. Y ahorita nos vamos a hacer la pregunta: ¿cómo era el cuerpo de Cristo? ¿Cómo era su cuerpo glorificado? Pero por mientras veamos lo que dice Filipenses. Pablo a los Filipenses en capítulo 3, verso 20 dice: mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, ¿qué cosa? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Nuestro cuerpo es humillado, está sujeto a estas enfermedades, está sujeto a la muerte. Pero dice, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Está refiriéndose a Jesús. ¿Cuántos quieren un cuerpo como de Jesús? Como el que tiene Jesús. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas, ¿qué? Todas las cosas. Esto es tremendo, hermanos. ¿Cómo era el cuerpo de Jesucristo glorificado?
En Mateo capítulo 17, Jesús les dio a sus discípulos, a 3 de ellos, una probadita de lo que era su cuerpo glorificado. En el monte de la transfiguración, dice que se llevó a 3 de sus discípulos. Y estando ahí en el monte, dice que su cuerpo resplandecía como el sol. Sus vestimentas eran brillantes. Y les dio una probadita solamente de lo que ya estaba. Hemos estado hablando semana tras semana de cómo era el cuerpo de Adán y Eva antes de la caída, antes del pecado. Su cuerpo radiaba, ¿sí se dice? Irradiaba de luz, de la gloria, de la presencia de Dios. Pero a causa del pecado se apagó esa gloria. Y me encanta como dice ahí en Mateo 17, está en la pantalla, dice: Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí la transfiguración, una probadita solamente de lo que iba a suceder. Qué maravilloso, hermanos. Tengo un ejemplo de la oruga y la mariposa. El caterpillar en inglés, la metamorfosis, esa transformación de un gusanito que anda por el piso. Ay, pastor, no me llame gusano. Pero Jesús en el Salmo 22 dice que Él era como gusano, estando ahí en la cruz, clavado, sufriendo tu dolor, sufriendo por tus pecados, por mis pecados. Dice, soy como gusano. Pero algo maravilloso iba a suceder, que ese capullo, ese carapel, ese oruga se iba a transformar en una gloriosa mariposa, en una transformación tremenda. Ustedes han visto cuando esa oruga se sube, ¿verdad?, a un árbol, y ¿qué empieza a hacer? El capullo comienza a suceder, la transformación. ¿Y qué pasa si tú vienes y tratas de ayudar a esa mariposa que salga antes de tiempo? Se daña, se muere, porque tiene que luchar para salir. Al estirarse, la sangre corre por todas sus venas y la fortalece y la hace fuerte para que pueda salir a volar. Pero si la tratamos de ayudar, se debilita, se cae. La sangre no ha corrido, no ha habido ese esfuerzo. Hablábamos la semana pasada que los padecimientos que tú y yo pasamos aquí en la tierra no se comparan a la gloria venidera que Dios tiene para ti y para mí. Que cuando nos da la gripa, cuando nos da dolores de cuerpo, no se compara, hermanos, el proceso en el cual tú y yo tenemos que pasar para recibir. Cristo ya pagó por nuestros pecados, amén. Pero estamos en este mundo y tenemos que pasar por estos sufrimientos, por estos padecimientos. Pero mire lo que dice Daniel, el profeta Daniel, en Daniel 12:3, dice: los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo, y quienes conduzcan a muchos a la justicia brillarán como las estrellas. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. Aquellos jóvenes y aún adultos que quieren alcanzar la fama de la estrella, de ser famoso. Aquí Daniel está diciendo, tú y yo, los que alcanzamos la justicia de Dios, aquellos que conducimos a otros a los pies de Cristo, un día vamos a resplandecer como las estrellas para siempre. Qué promesa tan más gloriosa, hermano. Muchos me han preguntado, pastor, ¿nos reconoceremos los unos a los otros
allá en el cielo? ¿Ustedes qué creen? ¿Nada más una? Yo digo que sí. Porque en el monte de la transfiguración, ¿recuerdan que vino dos personajes? Moisés y ¿quién? Y Elías. ¿Y cómo los reconocieron? ¿Y acaso traían sus nombres en las frentes? No. Yo creo, el rey David, cuando murió su hijo y estaba llorando, pero cuando supo que ya había muerto, dijo: tengo la esperanza de un día volverlo a ver. En 1 Corintios 13:12, Pablo dice: ahora vemos por un espejo oscuramente, mas entonces veremos ¿cómo? Cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces como conoceré como fui conocido. ¿Conocido por quién? Por Jesucristo, por nuestro Padre Celestial, por nuestros familiares. Yo creo que sí nos reconoceremos los unos a los otros. En el momento que Jesús toque esa trompeta, ¡tararara!, vámonos con Él, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos, dice que seremos arrebatados, tomados para ir a estar con Él. Y no cabe duda, hermanos, que tú y yo no nos vamos a llevar este cuerpo que se enferma, que se debilita. ¿Cuántos quieren llevarse este cuerpo? Yo no. Dios nos va a dar en un abrir y cerrar de ojos. Va a transformar este cuerpo, dice, que se descompone, que se enferma, y nos dará un cuerpo glorioso, glorificado, así en un abrir y cerrar de ojos. Nuestros cuerpos están compuestos con los mismos 93 elementos que componen el barro. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios nos creó para estar en esta tierra temporalmente. Pero si tú vas a la luna o a Marte o a otro planeta, tienes que ponerte ese uniforme, o ¿cómo se dice? Ese equipo de astronauta, porque tu cuerpo no está hecho con los elementos que están en la luna o Marte. Están hechos de la tierra, del barro, para poder estar aquí. Pero qué glorioso que tenemos esa esperanza, hermano, que esta no es nuestra permanencia eterna, sino que somos peregrinos, que tenemos una gloriosa tierra prometida allá en el cielo. ¿Cuántos quieren ir allá? Nada más dos. Yo anhelo, hermano, nuestro corazón anhela, está gimiendo nuestro ser por un día llegar a esa tierra celestial, para ver cara a cara a nuestro Creador, para ver a aquel que nos hizo y nos formó en el vientre de nuestra madre, y podamos sentarnos a sus pies, adorarle y contemplar su hermosura. Gloria a Dios. ¿No creen que eso es glorioso? ¿Qué comeremos allá en el cielo? Esa es otra pregunta que me han hecho. Porque dice que celebraremos las bodas del Cordero, la cena del Cordero. Yo estoy seguro que vamos a comer de ese maná que está reservado, que está guardado para ti, para mí. De ese maná que comió el pueblo de Israel en el desierto 40 años. Ese maná, ese pan del cielo. Vimos la semana pasada que aquí en la tierra, durante el milenio, comeremos frutas y verduras. Nos haremos vegetarianos. Frijolitos, chilitos, aguacates, tortillitas. Ya le está dando hambre, ¿verdad? Qué hermoso. Mangos, papayas, todo las frutas, guanábanas, dice el hermano. Qué hermoso. Pero Dios tiene algo preparado. Me llama la atención que cuando Jesús resucitó y en su cuerpo glorificado, dice que le preparó a sus discípulos muy de mañana pescado y panes recién hechos,
tostaditos. Tal vez comeremos pescado, no sé. Jesús comió pescado, miel. Qué hermoso lo que Dios nos tiene preparado, reservado allá, un banquete glorioso. Debemos estar pensando, hermano, anhelando, diciendo, ¿qué es lo que el Señor tiene para nosotros? Muchas veces nos enfocamos solamente en las cosas de este mundo y no tomamos tiempo para meditar en esas cosas gloriosas que Dios tiene para nosotros. El segundo punto de esta mañana es, podemos orar confiadamente. Dice el verso 24 y 25. Porque en esperanza fuimos salvos. Esa esperanza en Cristo, ¿sí? Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que algo ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos en el corazón, lo atesoramos, lo meditamos y decimos, un día llegaremos a la presencia de nuestro Creador, un día glorioso lo veremos cara a cara. Las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que le aman, dice Pablo, son maravillosas. Alguien bien dijo, el cielo será cielo simplemente por el hecho de que Jesús estará ahí en el cielo. Me gusta como dice en inglés, heaven is heaven because Jesus is in heaven. Qué hermoso, ¿no? Que ese sea nuestro anhelo, ver a nuestro Señor Jesucristo. Podemos orar confiadamente a pesar de que tenemos un problema. ¿Cuál es ese problema? Dice Pablo en el verso 26, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Subraye eso en su Biblia. ¿Qué hemos de pedir como conviene? Cuando oramos, ¿te has hecho esa pregunta? Señor, ¿qué debo que pedir? Pablo me encanta como él no apunta el dedo y dice, ustedes, hermanos en Roma, ustedes, hermanos en Geme, en San Jacinto, ustedes no saben cómo pedir como conviene. ¿Así dice? No, él se incluye, siendo el apóstol que él era, siendo un doctorado, no un filósofo, pero un hombre de Dios, conocedor de las Escrituras. Se incluye, dice, mas no sabemos cómo pedir como conviene. Qué tremendo es esto. Pero el Espíritu Santo, dice, intercede por nosotros. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme la voluntad de ¿quién? De Dios intercede por los santos. Tú y yo estemos apartados para el uso de Dios. A pesar de que tenemos este problema de no saber cómo pedir como conviene, podemos orar confiadamente. ¿Cuántos dicen amén? La semana pasada hablaba de Job, de cómo Job sufrió, cómo Job tuvo que pasar mucho sufrimiento. Y si usted lee la historia de Job, se va a dar cuenta que él arguía con Dios, le presentaba sus argumentos a Dios y Dios le respondía con palabras sabias. Aun cuando vinieron sus amigos de Job a aconsejarlo, Dios miró hacia abajo y dijo, qué tan equivocados están estos hombres, no saben de lo que están hablando. Pero el Espíritu Santo, aún así, aunque Job no sabía orar o expresar lo que debería que haber hablado con Dios, aún así, el Espíritu que conoce, que escudriña los corazones, intercedía por Job. Y al final de la vida de Job, vemos que recibió lo doble de lo que tenía. Otro hombre de Dios, Elías, que en el monte Carmelo
oró y descendió fuego del cielo y consumió el holocausto. Oró. Y en esa ocasión Dios obró en minutos, segundos. Pero cuando Elías oyó que venía detrás de él para matarlo, para quitarle la vida a una mujer, Jezabel, es Jezabel. ¿Reconocen la historia de Elías? Esa mujer terrible que venía detrás de él. ¿Qué hizo Elías? ¿Oró? No. Bueno, sí oró, pero primero huyó. Corrió lo más fuerte que podía a esconderse en una cueva. Y cuando vio que no había nadie, dice que salió de la cueva y se sentó debajo de un árbol y lloró amargamente. Vea la historia en Primera de Reyes capítulo 19. Hoy no tenemos tiempo para leerla, pero en el verso 4 dice que lloró amargamente y dijo: Dios, quítame la vida, ya no quiero vivir más. Pero aún así, aún con ese gemido, con ese dolor, el Espíritu Santo interpretó la oración de Elías. Dios no le quitó la vida, Dios no lo mató, ¿verdad que no? Dios lo fortaleció, como una madre que conoce a su bebé, que conoce los papuchos, así se dice, cuando el bebé hace... No, eso es un perrito. Pucheros, los pucheros. ¿Qué hace su bebé? ¿Sí? Ay, Dios mío, borren eso del video. La mamá que conoce los pucheros de sus hijos, los interpreta y sabe exactamente lo que el niño está pidiendo. De esa misma manera el Espíritu Santo interpretó la oración de Job, interpretó la oración de Elías, interpreta la oración que tú muchas veces o yo hemos dicho: Señor, ya no puedo más con esta situación, es mejor, Señor, llévame a tu presencia y estaré mucho mejor. Pero el Espíritu Santo sabía: Padre, Dios, Elías está cansado, Elías tiene hambre. Y dice que Dios mandó que los cuervos le trajeran una torta caliente, panes frescos. Y se sentó y comió. Y esa cena que comió lo fortaleció durante 40 días. Es tremendo. Dios conoce cuál es tu situación. Y aun cuando ya no puedes más con tus hijos, aun cuando ya no puedes más con la enfermedad, aun cuando ya no puedes más por falta de dinero, Dios interpreta tu oración, tu gemido, tus llantos, tus lágrimas, y dice: Dios, Padre, tú sabes lo que mi hijo, mi hija necesita. Él suple. Dios nunca llega tarde. El domingo en la noche me hablaron que falleció un hermano que venía a la iglesia hace mucho tiempo atrás. Y el funeral o el viewing era de una sola hora el lunes, por la mañana de 9 a 10. Y yo con todo dolor y toda fiebre me preparé, me bañé y iba orándole y pidiéndole a Dios: Señor, dame palabras, dame lo necesario que tú quieres que yo le diga a esa hija que ha perdido a su padre. Señor, háblame. Yo confiadamente llegué a ese lugar y vi a la hermana y se sorprendió porque no esperaba verme. Y las primeras palabras que salieron de mi boca sé que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Dije: hermana, su padre corrió su carrera. Y ella se rió. Y yo dije: ¿por qué se está riendo? Tomó una pausa y me dijo: pastor,
No sé si usted sabía, pero mi padre todas las mañanas se ponía sus tenis e iba al parque y le encantaba correr. Y así es como lo encontraron, que había corrido en el parque y había caído muerto de un ataque al corazón. Hay muchas personas que, como dijo Frank Sinatra, I did it my way. Yo lo hice a mi manera. Corrí mi carrera. Pero Dios quiere que no corramos nuestra carrera, sino que corramos la carrera que tenemos por delante, que es de alcanzar la meta que es Cristo Jesús. Y aún en eso yo me doy cuenta que el Espíritu Santo escucha nuestras oraciones, que Dios nos escucha. Tenemos al ayudador, dice ahí el verso 26. Dios, déjame decirte en esta mañana, amigo que me escucha, Dios Padre desea tener una relación personal, íntima contigo. Como un padre que pasa tiempo jugando con sus hijos y conoce todos los ademanes de sus hijos. Pero hoy en día me he dado cuenta que desafortunadamente no pasamos tiempo jugando con nuestros hijos como deberíamos. Los ponemos frente a la tele, frente a los juegos de video, y que eso entretenga a mi hijo, que eso le robe el tiempo a pasar tiempo con nuestros hijos. Y ya cuando queremos pasar tiempo a jugar con los hijos, están tan entretenidos con los videojuegos, viendo tele. No estoy diciendo que sea malo, pero con medida. Y ahí es donde nos lamentamos. Decimos, ¿por qué no pasé más tiempo jugando con mis hijos? Conociendo más, intimidando, conociendo sus ademanes. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Dios es un caballero. Dios no te va a forzar. Dios no te va a quitar de la tele o de los videojuegos y decir, tienes que jugar conmigo. Él quiere que nazca de ti y digas, Padre, yo quiero pasar tiempo conociéndote y que tú me conozcas. Y que cuando lleguemos a la presencia de Dios podamos decir, escuchar la voz, bien buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Que podamos oír esa palabra de Dios. Yo te conozco. Entra en el gozo del Señor. Y no esas palabras horrendas que dice, apartarte de mí, nunca te conocí. Estabas muy ocupado haciendo otras cosas y no me diste tiempo para conocerte, para pasar tiempo contigo. El Espíritu Santo hoy está tocando a tu puerta. Muchas veces, hermanos, no tenemos lo que necesitamos por una sola razón, porque no pedimos en oración. Jesús claramente dijo, pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abre. En otras palabras, no tienes muchas veces porque no pides. Tenemos que orar en todo momento, no solamente en el tiempo de crisis, no solamente en el tiempo de enfermedad, cuando, ay Diosito, ahora sí, sáname, oh Diosito mi hijo, oh Diosito mi hija. En todo momento, dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17, orar en todo tiempo, porque esta es la voluntad de Dios. Mucha gente piensa, si yo estoy enojado con mi esposa, no puedo orar. ¿Qué tan equivocados estamos? En los Salmos nos damos cuenta que en los Salmos el rey David estaba en muchas ocasiones enojado con Dios, enojado con sus enemigos.
Y es ahí en todo momento en el cual debemos que decir, Señor, quita este enojo de mí, Señor. Señor, hay esto que me está agobiando, Señor, y ya no puedo más. Usamos excusas para no orar. Buscamos excusas para no tener esa relación con Dios. Dios no me va a escuchar. Pero usted lea los salmos y se va a dar cuenta en cuántos de esos salmos el rey David estaba enojado. No importa la condición que te encuentras, alegre, contento, enfermo, triste, enojado, habla con Dios. Como Jacob, que toda la noche luchó con el ángel de Jehová. Dijo, no te soltaré hasta que no me bendigas. Señor, aquí está mi necesidad, ya no puedo más, pero ayúdame, yo sé que tú me vas a responder. Recuerda, el Espíritu Santo interpreta nuestros gemidos, nuestras oraciones. Pero si tú no oras, si tú no clamas, no hay nada que interpretar. Tenemos que orar, y el Espíritu Santo siempre nos va a ayudar. Amén. Porque Él va a ser una oración perfecta. Quiero levantar tus manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenas de encanto tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Hoy quiero, Señor, hoy quiero levantar a ti mis manos.
Señor.